Esa noche, dentro de las antiguas paredes del Salón de los Masones, la muerte llegó no con un grito, sino con un susurro. El maletín que sostenía la verdad desapareció en el caos, y la píldora que llevaba la muerte no fue dada por un enemigo, sino por alguien en quien confiaba. Poirot lo supo entonces. No se trataba solo del asesinato de un hombre, sino de la bendición de una conciencia. A menudo sospeché que mi amigo Hercule Poirot toma un deleite peculiar en las reuniones donde la sospecha cuelga más gruesa que las segundas porciones de bagatelas. Fue con su compostura fría habitual que aceptó la invitación al banquete de caridad de los masones, en las salas del Gran Canor. La invitación provenía de Sir Gerard Thirsten, el actual gran maestro de la logia, como agradecimiento por la ayuda de Poirot en aquel espinoso asunto de los bonos gubernamentales fuera de lugar, un favor que pesaba más en los círculos de Londres que un cofre lleno de medallas. La noche de julio era bestialmente calurosa. El aire de Londres, pesado, denso por el calor y por el escrutinio público. El escándalo de la logia, como los periódicos lo habían llamado, colgaba sobre la reunión como una nube de tormenta. Pero, a diferencia de la atmósfera habitual de susurros defensivos que podría haber esperado, había un aire de justicia determinada entre los masones reunidos. Estos hombres no se encogían ante las acusaciones. Estaban ansiosos por eliminar la corrupción que amenazaba su antiguo orden. ¿Una gran participación a pesar de los problemas? Observé mientras nos acercábamos a la entrada. De hecho, Hastings, murmuró Poirot, sus ojos verdes escaneando la multitud con interés. Pero observe, estos caballeros no se avergüenzan. Marchan a la batalla. Sir Gerard Thirsten se nos acercó con pasos firmes y medidos. Su cadena ceremonial brillaba, pero su expresión, resuelta en lugar de preocupada. Poirot, Hastings, bienvenidos a lo que espero sea una noche de limpieza. Estamos unidos para apoyar a quienes son lo suficientemente valientes como para exponer la podredumbre en nuestras filas. Lady Evelyn March se unió a nuestro círculo, su sonrisa social habitual reemplazada por algo más decidido. Señor Poirot, qué refrescante ver a alguien de su reputación aquí. Necesitamos toda la autoridad moral que podamos reunir, mientras limpiamos la casa. ¿Habla usted de limpiar la casa, Lady Evelyn?, preguntó Poirot. En efecto, Edgar Linton ha estado llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre las irregularidades en la propiedad. En lugar de escondernos del escándalo, hemos decidido apoyar sus esfuerzos por completo. Es mejor cortar el cáncer nosotros mismos que dejar que se festere. John Avery, el secretario de la logia, se materializó a nuestro lado con energía nerviosa. Caballeros, Lady Evelyn, muy bien por el trabajo de Edgar, aunque debo decir que algunos de nosotros nos preocupamos por sus métodos. Toda esta publicidad, estas tácticas de confrontación, la verdad no teme al escrutinio, John, respondió Sir Gerard con firmeza. Edgar tiene mi respaldo completo. Independientemente de la evidencia que haya descubierto, queremos que la mencione. El doctor Marcus Petton se acercó a nuestro grupo, su bolsa médica en la mano, como siempre. A diferencia de los demás, su actitud parecía claramente incómoda. Por la noche, todo esto, más bien un ambiente cargado para una función de caridad, ¿no dirían? El doctor Petton, observó suavemente Poirot, parece menos entusiasmado con la investigación del señor Linton que sus colegas. La risa del doctor fue tensa. Simplemente creo en la discreción, señor Poirot. Algunas heridas sanan mejor sin sondeo constante. Pero entonces, yo solo soy el médico de la logia. Los asuntos de política están por encima de mi estación. Marcus ha sido cauteloso respecto a apoyar los métodos de Edgar, explicó diplomáticamente Sir Gerard. Se preocupa por la moral de la logia. Lo que me preocupa, dijo el doctor Petton, ajustando su bolso nerviosamente, es la tensión que esto pone sobre ciertos miembros. La salud de Edgar, por ejemplo. La condición cardíaca del hombre empeora bajo toda esta presión. He intentado convencerlo de moderar su enfoque, pero no escucha consejos médicos. Desde el otro lado de la habitación, vi a Edgar Linton, un hombre delgado e intenso, aferrado a un maletín de cuero. A diferencia de la figura paranoica que podría haber esperado, estaba rodeado de simpatizantes que ofrecían aliento. Aunque parecía evitar la mayoría de las conversaciones, sus ojos escaneaban constantemente la habitación con energía nerviosa.
Pobre tipo. A pesar de su intensidad, observé. ¿Cómo debe ser?, respondió Lady Evelyn. Edgar está haciendo un tremendo servicio a la logia. Por supuesto, no todos aprecian que sus acciones pasadas sean examinadas tan de cerca. Su mirada parpadeó hacia el Dr. Petton, quien se volvió aún más incómodo durante nuestra conversación. Debería ver a algunos de los otros miembros, murmuró, excusándose rápidamente. El Dr. Petton parece bastante ansioso por evitar el tema, señaló Poirot. Marcus ha sido resistente a la investigación desde el principio, admitió Sir Gerard. Afirma que es innecesario, que la reputación de la logia sufrirá. Pero le he dicho, la corrupción es lo que daña nuestra reputación, no exponerla. Antes de que pudiéramos discutir el asunto más a fondo, el propio Edgar se acercó a nuestro grupo. Sus manos temblaban ligeramente al agarrar su maletín. Sir Gerard, Lady Evelyn, asintió a cada uno por turno, y al famoso Hercule Poirot. Su reputación por descubrir la verdad le precede. Señor. Señor Linton, entiendo que está realizando un trabajo importante para la logia. El trabajo más importante de mi vida, respondió Linton apasionadamente. Durante demasiado tiempo, algunas personas corruptas han usado nuestro buen nombre para obtener ganancias personales. Pero ahora, tengo la evidencia. Palmeó su maletín. Todo lo necesario para exponerlos de una vez por todas. ¿Y se siente seguro con esta evidencia?, preguntó Poirot con cuidado. La expresión de Linton se tornó preocupada. Tan seguro como uno puede estar, cuando se trata de personas desesperadas. He estado recibiendo amenazas anónimas. Notas mecanografiadas que me advierten que abandone mi investigación, que deje que los perros dormidos yacer, o cosas peores. Pero no me sentiré intimidado. ¿Amenazas anónimas? Lady Evelyn parecía genuinamente preocupada. Edgar, deberías habernos dicho. No quería preocupar a nadie. Además, he tomado precauciones. Mi secretaria, la señorita Sinclair, ha sido invaluable. Ella entiende la importancia de este trabajo. ¿Señorita Sinclair? ¿Ella es la joven francesa que lo ayuda?, preguntó Sir Gerard. En efecto, su tío es miembro de la logia, por lo que entiende lo que está en juego. Me ha estado ayudando a organizar la evidencia, asegurándose de que todo esté bien documentado. Como si nuestra conversación la hubiera invocado. Mason Sinclair se acercó. Era una joven llamativa, con una elegancia inconfundiblemente francesa, pero su rostro reflejaba la tensión de las últimas semanas. Señor Linton, dijo suavemente, su acento aportando una calidad musical a sus palabras, perdone la interrupción, pero realmente debe recordar tomar su medicamento para el corazón con la cena. El Dr. Petton fue bastante específico con respecto al horario. Ah, gracias, mi querida, respondió Edgar con una sonrisa débil. Linton llegó a su bolsillo de bata para sacar la bola de pastillas. El progreso de la investigación se había extendido, y los masones reunidos parecían divididos entre la emoción por la justicia y la aprensión sobre lo que podría revelarse. Sir Gerard se sentó a la cabeza de la mesa, conversando cuidadosamente sobre los procedimientos de la noche, mientras Lady Evelyn mantenía la atención más abajo con historias de su trabajo de caridad. Linton, aventuró Sir Gerard cuando llegó el primer plato de sopa. Confío en que la presentación de esta noche se medirá en su enfoque. Lo suficientemente minuciosa, respondió Linton con firmeza, apretando su maletín, como para satisfacer tanto a la membresía, como a cualquier escrutinio externo. El albergue merece saber exactamente quién ha estado traicionando su confianza. Seguramente, estos asuntos podrían manejarse con más discreción. Se ha probado la discreción, Marcus. La voz de Linton llevaba un filo cortante. ¿Cuántas investigaciones discretas hemos tenido a lo largo de los años? ¿Cuántas renuncias silenciosas, que no resolvieron nada? Pero, ¿considerar el daño potencial a las reputaciones inocentes? Las únicas reputaciones que sufren son aquellas que lo merecen. Sir Gerard intentó intervenir, diplomáticamente. Quizá, solo quizá, Edgar, podrías compartir el esquema general con nosotros antes de hacerlo todo público. La ganancia personal, terminó Linton con frialdad, es precisamente lo que esta investigación debe evitar. De pronto, pareció temblar levemente. Ya sea por enfermedad o por emoción, no podría decirlo con certeza. Mientras tragaba la tableta con un sorbo de vino,
El doctor Petton lo observó con interés profesional. Edgar, debo insistir, que considere la tensión que está poniendo en su corazón. Este nivel de estrés. Mi corazón perdurará lo suficiente como para ver la justicia hecha, respondió Linton. A diferencia de las conciencias de algunas personas. El comentario flotó en el aire como humo espeso. Lady Evelyn intentó aligerar el ambiente con una historia sobre un reciente escándalo de sociedad, pero el daño ya estaba hecho. El doctor Petton se excusó de la mesa, alegando que necesitaba verificar el medicamento de otro miembro de la logia. A medida que avanzaba la noche, la condición de Linton parecía empeorar. Su color se volvió más pálido, y gotas de sudor le perlaban la frente a pesar del aire fresco de la tarde. La señorita Sinclair lo observaba con creciente alarma. Edgar, susurró con urgencia, quizás deberíamos posponer tu presentación. No te ves bien. Estoy bien, insistió él, aunque su voz ya sonaba ronca. Es solo la emoción, de finalmente exponer la verdad. Después de esta noche, el albergue será limpiado de su corrupción. Sir Gerard levantó su vaso para brindar. A la verdad, la justicia, y la restauración del honor de nuestra logia. El salón se levantó como uno solo, copas alzadas. Pero cuando Linton se unió al brindis, de pronto se llevó la mano al pecho, su rostro contorsionado de dolor. «Edgar», exclamó la señorita Sinclair, corriendo hacia él. Era demasiado tarde. Linton se desplomó hacia adelante con un jadeo estrangulado. Su maletín cayó de su agarre mientras su cuerpo se deslizaba por la mesa, haciendo estrellar copas y vajilla. El salón estalló en caos. El doctor Petton, a pesar de su retirada anterior, apareció de inmediato junto a Linton. Su entrenamiento médico superó cualquier resentimiento reciente. «Apártense. Denle aire», gritó, verificando el pulso con profesional eficiencia. «Alguien, llame a una ambulancia». Pero incluso yo podía verlo. No había esperanza. La cruzada de la verdad de Edgar Linton había terminado con una devastadora finalidad. En la confusión que siguió, invitados gritando, camareros corriendo, Sir Gerard intentando restaurar el orden, noté a Poirot de pie con calma, en el borde del caos, sus ojos captando cada detalle. Su mirada se movía metódicamente, desde las píldoras esparcidas en el suelo, a los rostros cercanos a Linton, finalmente posándose en el espacio vacío donde había caído el maletín. «Mon Dieu», murmuró cuando llegué a su lado. «Qué rápido desaparece la evidencia, en un momento de crisis». Miré hacia abajo. El maletín había desaparecido. Se había esfumado en medio del caos. Si hay una lección que he aprendido en mis años con Poirot, es esta. La muerte transforma una habitación tan seguramente como volcar los muebles. Las salas del Gran Canor, recientemente escenario de orgullo masónico, ahora estaban cargadas de preguntas tácitas y de un miedo apenas contenido. El inspector llegó en 20 minutos, su estilo normalmente relajado reemplazado por una eficiencia profesional. Observó la escena con mirada experta, antes de acercarse a Sir Gerard para una primera impresión. «¿Muerte natural, diría usted?», preguntó tras escuchar los hechos básicos. «Insuficiencia cardíaca», confirmó el doctor Petton, aún arrodillado junto al cuerpo. Edgar tenía una condición grave. El estrés, la emoción de esta noche, era inevitable. «Inevitable», Poirot murmuró a mi lado. «Hastings, inevitable es una palabra que a menudo oculta más de lo que revela». Poirot tomó control de la escena con su habitual autoridad tranquila. «Damas y caballeros, me temo que necesitaremos declaraciones de todos los presentes. Pura rutina, lo entienden. Doctor Petton, querré una evaluación médica completa. Y también necesitaremos la opinión del forense, antes de liberar el cuerpo». «Por supuesto, inspector», respondió Petton. «Aunque, debería advertirle, la condición de Edgar se estaba deteriorando rápidamente. Le había pedido que redujera sus actividades, pero no me escuchó». «¿Entonces esperaba que esto ocurriera?», preguntó el inspector con cautela. «No esta noche, específicamente. Pero pronto. El hombre se estaba matando con estrés y exceso de trabajo». Poirot comenzó su propia investigación silenciosa, moviéndose entre los invitados con su característico tacto. Lo seguí, cuaderno en mano, listo para registrar cualquier detalle. Se acercó primero a John Avery, quien se encontraba de pie cerca de las ventanas. «Señor Avery»,
Una noche difícil para el Lodge. Terrible, respondió nervioso. ¿Está destruyendo la hermandad? Con estas acusaciones. La reputación de los hombres está en juego. Es un trauma. ¿Estaba preocupado por su salud? Todos lo estábamos. Incluso le envié una nota, advirtiéndole sobre los peligros de agitar viejos escándalos. Algunos secretos, es mejor dejarlos enterrados. ¿Le sugirió cambiar su tratamiento? Preguntó Poirot al doctor Petton. No directamente. Prefería mantener su régimen actual. Aunque las dosis más altas de digital pueden ser útiles, también pueden ser peligrosas si no se monitorean bien. La condición de Edgar era delicada. Su dosis era apropiada, dadas sus circunstancias. Cuando el último de los invitados dio su declaración y partió, Poirot se quedó pensativo, de pie junto al lugar donde Linton había caído. El maletín, efectivamente, había desaparecido, y a pesar de los interrogatorios exhaustivos, nadie admitía haberlo visto. Curioso, ¿no cree, Hastings? Murmuró. Un hombre muere, y su posesión más preciada desaparece entre la confusión. ¿Sospechas juego sucio? Pregunté. Sospecho, mon ami, que solo hemos comenzado a descubrir la verdad sobre la muerte de Edgar Linton. ¿O tomó varias píldoras a la vez? Reflexioné. Lo que parece poco probable, dado el monitoreo cuidadoso de la señorita Sinclair. ¿O alguien sustituyó su medicamento regular con algo más fuerte? Y la reacción del doctor Peanutton a esta noticia. Defensivo, por decirlo menos. Afirma que es imposible que Linton haya estado acumulando píldoras o tomando dosis adicionales. Pero aquí está lo interesante. Cuando revisamos los registros de farmacia del hospital, descubrimos que Petton había firmado las tabletas de alta concentración de digitalis hace solo 2 días. Casi dejé caer mi taza de café. Dios mío. Tenía acceso al mismo medicamento que mató a Linton. Según parece, afirma que era para otro paciente, pero ha sido notablemente vago sobre los detalles. Se inclinó con interés. ¿Y el maletín perdido de Monsieur Linton? Todavía no hay rastro, respondí, pero descubrimos algo fascinante al buscar en su oficina ayer. La señorita Sinclair nos llevó a una caja fuerte privada. Aparentemente, Linton mantenía copias de sus documentos más sensibles separadas de sus archivos principales. Y estos documentos revelaron evidencia de fraude sistemático en las transacciones de propiedad del Lodge, tal como él afirmaba. Las propiedades se vendieron muy por debajo del valor de mercado, con certificaciones médicas sospechosamente convenientes, declarando a ciertos miembros mayores mentalmente incompetentes para votar en contra de las ventas. ¿Certificaciones médicas proporcionadas por puro? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. El doctor Petton, en todos los casos. Y aquí está la parte condenatoria. Algunas de estas certificaciones se emitieron después de que los miembros habían muerto, pero fueron fechadas antes de los votos relevantes. Las implicaciones eran asombrosas. Así que Petton no solo era cómplice en el fraude, lo estaba orquestando. Usaba su autoridad médica para proporcionar justificación legal a ventas de propiedades cuestionables. Muy inteligente, en verdad. ¿Quién cuestiona la evaluación profesional de un médico? Pero, seguramente, las familias de esos miembros fallecidos habrían disputado dicho diagnóstico, protesté. Ah, pero esa es la belleza del plan, explicó sombríamente. Las certificaciones se mantuvieron estrictamente confidenciales, presentadas solo con los registros de alojamiento. Las familias nunca supieron que sus seres queridos habían sido declarados mentalmente incompetentes post-mortem. Poirot había guardado silencio durante este intercambio, sus dedos juntos en concentración profunda. Dime, inspector, dijo finalmente, ¿qué descubrió sobre las circunstancias financieras del doctor Petton? Interesante que lo preguntes. Resulta que el buen doctor ha estado viviendo muy por encima de sus ingresos médicos. Grandes depósitos en efectivo en sus cuentas personales, siempre coincidiendo con las fechas de las principales ventas de propiedades. ¿Y su explicación para esos depósitos? Reclama que eran pagos de pacientes privados, que prefieren pagar en efectivo por discreción. Conveniente, pero difícil de verificar. ¿Y su comportamiento en el banquete? Pregunté. Parecía nervioso desde el principio, y desapareció justo antes del colapso de Linton. Según testigos, se excusó para verificar el medicamento de otro miembro. Pero aquí está lo extraño.
Ningún otro miembro recuerda haber recibido atención médica esa noche. Poirot se puso de pie y comenzó a caminar, señal segura de que sus pequeñas células grises estaban trabajando furiosamente. El patrón se vuelve claro, murmuró. El doctor Petton usó su posición médica para facilitar el fraude inmobiliario, y se benefició generosamente de cada transacción. Cuando la investigación de Monsieur Linton amenazó con exponerlo, recurrió al asesinato. Utilizó su conocimiento médico para que pareciera una muerte natural. Pero, ¿cómo manejó la sustitución? Pregunté con inquietud. La señorita Sinclair manejaba el medicamento de Linton, y parece verdaderamente dedicada a su empleador. Pero considere la secuencia de eventos, respondió Poirot. Durante la recepción de cócteles, el doctor Petton tuvo una oportunidad perfecta para examinar las píldoras de Linton. Pudo haber sustituido 1 o 2 tabletas normales por versiones de alta dosis. Y la señorita Sinclair no lo habría notado. Simplemente le habría dado lo que creía que era su medicamento regular. Asentí. Exactamente. Un asesinato perfecto. O eso creía el doctor Petton. La condición cardíaca conocida de la víctima enmascararía la verdadera causa de muerte, y su experiencia médica quedaría incuestionada. Solo hay un problema con esa teoría, dije en voz baja. Hemos arrestado al doctor Petton, pero él exige verte. Poirot. Afirma que tiene algo que decirte, algo que lo cambiará todo. Las cejas de Poirot se alzaron. Qué interesante. Quizás, inspector, deberíamos escuchar lo que el buen médico tiene que decir. La celda de detención en New Scotland Yard no era el tipo de lugar donde uno espera encontrar a un médico respetado. Sin embargo, allí estaba el doctor Marcus Petton. Su compostura profesional habitual había sido reemplazada por una desesperación apenas contenida. Al entrar con el inspector, levantó la vista con un alivio tan palpable, que fue casi doloroso de presenciar. Monsieur Poirot, gracias a Dios que ha venido, dijo, levantándose de manera inestable. Sé cómo debe parecer todo esto, pero debes creerme. Yo no maté a Edgar Linton. La evidencia sugiere lo contrario, doctor, respondió Poirot con calma, tomando asiento frente al prisionero. Su acceso a medicamentos letales, su motivo financiero, su oportunidad durante el banquete. Sí, entiendo todo eso, pero hay algo que no sabes. Algo que no pude decirle al inspector, porque destruiría innecesariamente la reputación de otra persona. Poirot se inclinó hacia adelante, con interés. Continúe entonces. Escuchemos esta revelación. Petton se pasó las manos por el cabello, luciendo de pronto mucho mayor que sus años. Sí, firmé por esas tabletas de digitalis de alta dosis, tal como descubrieron. Pero no eran para Edgar Linton. Eran para mí. ¿Para usted? Exclamé. Pero parece estar en perfecto estado de salud. Físicamente, sí. Pero he estado luchando con ciertos demonios personales, Monsieur Poirot. Deudas de juego, que se han descontrolado. Esos depósitos en mi cuenta no eran del fraude de la propiedad. Eran préstamos. De personas muy desagradables. Personas que no aceptan pagos atrasados con gracia. ¿Está usted afirmando que las ventas de propiedades fueron legítimas? Preguntó Poirot, escéptico. Hasta donde yo sabía, sí. Proporcioné certificaciones médicas cuando el comité del Lodge lo solicitó, pero nunca cuestioné su propósito. Los miembros de edad avanzada que examiné mostraban signos de deterioro mental. Documenté lo que observé, de buena fe. Y, sí, puede que haya sido descuidado con las fechas, en ocasiones. Cuando estás desesperado por dinero, no siempre mantienes los estándares de mantenimiento de registros apropiados. Pero te lo juro, nunca participé a sabiendas en fraude. Entonces explique la digitalis de alta dosis, exigió Poirot. Tomé las tabletas, con la intención de poner fin a mis propios problemas. Las deudas de juego, la vergüenza de en lo que me había convertido. Parecía la única salida. Pero cuando Edgar se derrumbó, me di cuenta de cómo se vería. Un médico, con acceso a medicamentos cardíacos, presente cuando un paciente cardíaco muere inesperadamente. Entonces destruyó las tabletas, supuso Poirot. Sí, las arrojé por el inodoro del hospital esa misma noche. Entré en pánico. Pensé que me acusarían de asesinato, cuando mi verdadero crimen era contemplar el suicidio. La historia era plausible. Incluso,
comprensiva. Pero algo en la manera de Petton me inquietó. Parecía estar ocultando aún más información. «Doctor», dijo Poirot suavemente, «hay algo más. ¿No es así? Algo que observó esa noche, que lo preocupa». Petton dudó. Luego, asintió de mala gana. «Se trata de la señorita Sinclair. Noté algo durante la cena que no parecía significativo en ese momento. Pero, dado lo que sucedió, sí». El doctor Petton bajó la voz. «Cuando Edgar tomó su medicamento, lo observé desde un punto de vista médico. ¿Entiendes? Estaba preocupado por su condición. La píldora que se tragó parecía diferente de las que yo receté, ligeramente más grande, y de forma distinta. En ese momento supuse que había cambiado a otra marca, o a una dosis diferente. Pero ahora me pregunto si alguien ya había sustituido su medicamento regular. ¿La señorita Sinclair tenía acceso?». Pregunté con cautela. Ella había estado manejando sus pastillas toda la noche, recordándole cuándo tomarlas. Tenía acceso completo a su caja de pastillas. Este fue un desarrollo inquietante. Había encontrado la devoción de la señorita Sinclair a su empleador conmovedora. Pero si Petton decía la verdad, ¿qué posible motivo podría tener ella? Me pregunté en voz alta. «No estoy seguro», admitió Petton. «Pero recientemente la escuché hablar francés por teléfono. Conversaciones acaloradas sobre el dinero y obligaciones familiares. Y parecía inusualmente interesada en la investigación de Edgar, siempre haciendo preguntas sobre lo que había descubierto». Después de dejar a Petton, nos dirigimos directamente a la oficina de Linton, donde la señorita Sinclair intentaba clasificar los documentos de su empleador. Levantó la vista al entrar. Sus ojos estaban rojos por el llanto. «Caballeros, no los esperaba. Estoy tratando de organizar los asuntos del señor Linton, pero es muy abrumador. Mademoiselle», comenzó Poirot con cuidado, «hemos aprendido información preocupante sobre las circunstancias de la muerte de Monsieur Linton. El doctor Petton ha sugerido que su medicamento pudo haber sido manipulado. Su reacción fue inmediata y, aparentemente, genuina. Un choque, seguido de indignación. ¿Cómo se atreve él?». El doctor Petton fue el único que actuó de manera extraña esa noche. Desapareció de la mesa, inventando excusas. Si alguien manipuló las píldoras de Edgar, fue él. Sin embargo, intervine. El doctor Petton afirma haber observado diferencias en el medicamento que le dio a Monsieur Linton. «Está mintiendo para salvarse», protestó ella, al borde de las lágrimas. «Le di a Edgar las mismas píldoras que había estado tomando durante meses. Nunca lo dañaría. Él era como un padre para mí». «Entendemos que su tío es miembro del albergue», interrumpí con suavidad. «Reginald Sinclair. Su nombre aparece en algunos de los registros de transacciones de propiedad». El rostro de la señorita Sinclair se volvió pálido. «Mi tío es un hombre honorable. Si su nombre aparece en esos registros, es porque estaba tratando de proteger los intereses de la logia, no explotarlos. Pero seguramente comprende por qué el doctor Petton podría sospechar de sus motivos», dijo Poirot suavemente. «Si la reputación de su tío estaba siendo amenazada por la investigación del señor Linton, mi tío no tiene nada que ocultar», espetó ella, y de inmediato pareció lamentar su tono. «Lo siento, caballeros, no soy yo misma hoy. La conmoción de perder a Edgar, y estas terribles acusaciones. Por supuesto, mademoiselle. Pero tal vez podría ayudarnos a entender cuál era exactamente el papel de su tío en las transacciones de propiedad». Ella dudó, claramente desgarrada entre la lealtad y la verdad. «Poirot», dije con inquietud, «¿a quién debemos creer?». Petton parecía realmente angustiado, pero también lo estaba la señorita Sinclair. De hecho, Hastings, ambas historias son plausibles. Ambas contienen elementos de la verdad. Pero, en algún lugar de estas narrativas opuestas se encuentra la clave de nuestro rompecabezas. ¿Sospechas de la señorita Sinclair, después de todo? Sospecho, mon ami, que aún no hemos escuchado la verdad completa, de nadie involucrado. ¿Y ahora?, pregunté. «Mañana debemos profundizar en los registros financieros de Lodge y en el papel del tío Reginald. Las respuestas que buscamos no se basan solo en quien tenía acceso a las píldoras, sino en quien tenía más que perder con las revelaciones del señor Linton». A la mañana siguiente, encontré a Poirot en profunda contemplación durante el desayuno.
Sus ojos verdes estaban perdidos en pensamientos distantes. Había estado inusualmente callado desde nuestra inquietante entrevista con el Dr. Petton, y comprendí que sus pequeñas células grises estaban trabajando con furia. Hastings, dijo de repente, colocando su taza de café con una determinación silenciosa, creo que hemos abordado este caso desde el ángulo equivocado por completo. ¿Qué quieres decir? Hemos estado siguiendo la evidencia tal como se nos presentó, pero no hemos considerado la psicología del crimen. Piensa, ¿quién realmente se benefició de la muerte de Monsieur Linton? Antes de que pudiera responder, ya estaba marcando el teléfono. Inspector Happ, necesito su ayuda con urgencia. ¿Puede reunirse con nosotros en nuestro piso dentro de una hora? Excelente. Y traiga consigo los registros financieros de la logia. En especial, cualquier cosa relacionada con el acceso de John Avery a las valoraciones de propiedad y a los procedimientos del comité. Cuando llegó, un poco sin aliento por la prisa, Poirot ya lo esperaba con una serie de preguntas precisas. Inspector, comenzó, he estado considerando la psicología de nuestros sospechosos. El Dr. Petton, un hombre lo suficientemente desesperado como para contemplar el suicidio. Las deudas de juego aumentan. Tal persona puede cometer fraude. ¡Uy! ¿Pero asesinato? No. Matar solo agravaría su situación, atraería más escrutinio. Esa no es la psicología de nuestro asesino. Entonces, ¿quién? Empecé. Pero Poirot levantó una mano. Considere, en cambio, a Monsieur Avery. En el banquete, observé su comportamiento con atención. Habló de reputación, de daño a la hermandad. Pero no estaba a la defensiva como un hombre culpable. Estaba controlando, como alguien que intenta manejar la situación. Dígame, consultó Happ, ¿qué revelan sus registros financieros sobre su acceso a la información de propiedades? Avery tenía acceso completo a todos los registros, respondió el inspector. Como secretario, podía crear informes, modificar valoraciones, incluso manipular fechas si fuera necesario. ¿Y sus circunstancias financieras? Pues, ahora que lo menciona, nuestro examen preliminar muestra que Avery ha estado haciendo algunos gastos bastante grandes. Un coche nuevo, muebles caros para su oficina. Exacto. Poirot se irguió con intensidad. ¿Lo ves, Hastings? La psicología se vuelve clara. El juego de Petton lo volvió desesperado y descuidado. Perfecto para ser manipulado por alguien más inteligente. Pero, ¿quién sería lo suficientemente inteligente para orquestar un esquema tan elaborado? Poirot comenzó a caminar. Su emoción crecía con cada palabra. Inspector, creo que si examina los registros de la logia con más cuidado, encontrará que Monsieur Avery ha estado creando informes financieros falsos sobre propiedades, convenciendo al comité de que activos valiosos eran pasivos que requerían una venta rápida. ¿Estás diciendo que Avery manipulaba las ventas de propiedades? Preguntó Happ, tomando notas frenéticas. Estoy seguro de ello. Y las certificaciones médicas del Dr. Petton no fueron idea suya. Fueron idea de Avery. El secretario identificaba a los miembros ancianos que probablemente se opondrían a ventas rentables y organizaba exámenes médicos convenientes. La desesperación de Petton lo hacía obedecer. Certificaba incompetencia mental cuando se lo presionaba, especialmente si las fechas debían ajustarse. Dios mío, respiré. Entonces Avery fue el autor intelectual, usando a Petton como su sello médico. Exacto. Pero esto nos lleva al elemento más trágico, la corrupción de la inocencia. ¿La señorita Sinclair? Pregunté, confundido. Piense, inspector, respondió Poirot, deteniéndose en seco. Avery sabía que el tío de la señorita Sinclair estaba en el comité de propiedad. Sabía que ella estaba preocupada por proteger su reputación. ¿Qué mejor manera de detener la investigación de Linton que convencer a su propia secretaria de que estaba protegiendo a personas inocentes? ¿Cree usted que Avery manipuló a la señorita Sinclair para envenenar a Linton? Preguntó el inspector. Estoy seguro de eso, respondí con firmeza. Inspector, creo que encontrará correspondencia entre Avery y la señorita Sinclair. Verá, la psicología de Avery exige documentación. Es un hombre que mantiene registros meticulosos, como lo demuestra su papel como secretario de la logia. Una personalidad tan controladora no dependería solo de la manipulación verbal, no cuando se trata de algo tan crucial.
Tendría que convencer a la señorita Sinclair mediante argumentos escritos, construyendo su caso sistemáticamente. Sospecho que estas cartas mostrarán cómo se le convenció de que su tío sería destruido por falsas acusaciones, que la investigación de Linton debía posponerse, para dar tiempo a las personas inocentes de preparar su defensa. La voz de Poirot se volvió gentil, pero firme. Creo que encontrará que Avery le proporcionó lo que él afirmaba eran sedantes inofensivos. Considere el genuino horror de la señorita Sinclair al descubrir que Linton había muerto. Esa no fue la reacción de un cómplice dispuesto a asesinar, sino de alguien que creía que estaba administrando algo benigno. Su psicología nos dice que nunca habría actuado, si hubiera conocido las verdaderas consecuencias. Por lo tanto, concluyó Poirot, Avery debe haberla engañado sobre la naturaleza de lo que estaba dando a Linton. Probablemente le dijo que eran sedantes suaves, que simplemente lo harían sentir lo suficientemente mal como para posponer su presentación, dándole así tiempo a su tío para preparar su defensa. Pero, seguramente alguien debería haber sospechado. Protesté. El hombre estaba lo suficientemente desesperado como para matar. Debe haber habido señales. Ah, pero ese es precisamente el genio de Avery. Hastings, replicó Poirot. Parecía ser el defensor más leal de la logia. El hombre que más trabajaba por preservar su reputación. ¿Quién sospecharía que semejante dedicación era una fachada? ¿Y dónde se consigue digital de grado hospitalario, sin credenciales médicas legítimas? Añadió, bajando el tono. Poirot continuó, con la mirada afilada. Inspector, sospecho que Monsieur Avery ha estado utilizando documentos médicos falsificados para acceder a suministros farmacéuticos. El inspector ya buscaba su teléfono. Haré que mis hombres registren la oficina de Avery de inmediato. Si lo que usted sugiere es cierto. Es cierto, mon ami. La psicología es perfecta. Avery necesitaba detener la investigación de Linton, pero no podía oponerse abiertamente sin despertar sospechas. Entonces, manipuló a otros. A Petton, a través de su desesperación por el juego. A la señorita Sinclair, mediante la lealtad a su familia. Convirtió sus virtudes en armas. 2 horas más tarde, el inspector regresó, y traía consigo la confirmación de todas las deducciones de Poirot. La oficina de Avery había arrojado evidencia condenatoria. Correspondencia con la señorita Sinclair, discutiendo la posición comprometida de su tío. Registros financieros que mostraban sobornos de compradores de propiedades, y credenciales médicas falsificadas, utilizadas para obtener digital de marcas hospitalarias. Notable, dijo Poirot, instalándose nuevamente en una silla tras los arrestos. Usted dedujo todo el esquema, solo a partir de la observación psicológica. Avery se quebró por completo cuando se enfrentó a su análisis, añadió el inspector, con tono incrédulo. La psicología, mon ami, respondió Poirot con convicción, lo es todo en tales casos. La evidencia física se puede fabricar. Las coartadas se pueden construir. Pero el corazón humano siempre revela la verdad, para quienes saben cómo leerlo. Cuando se enfrentó a la evidencia de la manipulación de Avery, la señorita Sinclair se derrumbó. Su horror al descubrir que había sido usada para cometer un asesinato fue desgarrador de presenciar. Incluso Poirot, endurecido por años de investigación criminal, parecía conmovido por su remordimiento evidente. Ella realmente creía que estaba protegiendo a las personas, dijo en voz baja, mientras la llevaban. Avery la había convencido de que un sedante leve simplemente pospondría la presentación de Linton, dándole tiempo a su tío para preparar su defensa contra falsas acusaciones. Los más grandes crímenes, observó Poirot con tristeza, no son los cometidos por hombres malvados, sino aquellos que corrompen a las buenas personas para convertirlas en instrumentos del mal. Edgar Linton no murió por odio. Murió por amor. Un amor que fue torcido en traición, por un manipulador maestro, que entendía demasiado bien el corazón humano. 3 meses después, cuando el otoño pintaba a Londres en tonos de arrepentimiento y renovación, me encontré pensando que no se había servido solo a la justicia, sino a la inocencia perdida. Estás contemplando el precio de la verdad, mon ami, observó Poirot, con esa extraña capacidad de leer mis pensamientos. Puse a un lado el periódico de la mañana. La portada hablaba claro. John Avery, condenado a 15 años por fraude y homicidio involuntario. Estaba pensando en cómo se encuentra la señorita Sinclair,
comenté. Evelyn escribe que ha comenzado a trabajar con una organización caritativa en Francia, una que ayuda a víctimas de fraude financiero, respondió, con una nota de esperanza en la voz. Un recordatorio de que nuestros impulsos más nobles pueden convertirse en nuestras mayores vulnerabilidades, en manos de quienes entienden demasiado bien el corazón humano, pero también de que incluso la traición más profunda puede redimirse a través del servicio a otros. Cuando el Big Ben marcó la hora, reflexioné. El sacrificio de Edgar Linton solo tendría sentido si nos enseñaba sabiduría, sin cinismo, a permanecer vigilantes, sin perder la capacidad de confiar, a buscar justicia, sin dejar de mostrar misericordia. Y quizás, pensé, eso era suficiente. A medida que se levantan las sombras de la logia, Hercule Poirot desenmascara a John Avery como el autor intelectual. Forjó documentos para cometer fraude. Manipuló a la señorita Sinclair para envenenar a Linton con medicamentos sustituidos. Todo, para silenciar su investigación. Las sombras en el salón del albañil concluyen con justicia servida. Pero, el eco de la lealtad corrupta permanece, como juramentos olvidados,